Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Muy buenos días, amada iglesia. Amigo, usted que nos está sintonizando a través de esta programación aquí en Radio Oración, le bendecimos en esta maravillosa mañana. Y bueno, queríamos escuchar esta alabanza en su totalidad, ya que mi esposa me dice, ¿por qué no dejas un poquito más? Ya que la alabanza es bastante grata y agradable para honrar a nuestro Dios. Así es que bueno, ese es el motivo. Quizás el pastor Natividad Ramos va a estar diciendo qué pasó, por qué se tardan. Pero nada, es una preciosa alabanza desconozco el cantautor en este momento. Yo sé que quisiera que nuestro hermano pastor Natividad nos la recordara, el nombre del que canta esta alabanza. Y también queremos darle la bienvenida a usted que nos está sintonizando en cualquier nación, en Centroamérica, a través de Radio Estéreo Vida, ahí con nuestros hermanos que están en fiel sintonía cada mañana, ya que Tendencias de Nuestro Tiempo está de lunes a viernes en Chinandega, Nicaragua. También queremos saludar a Radio Oasis Espiritual, una estación en Nueva York, tanto así como a nuestros hermanos aquí en la ciudad de Winston-Salem y sus alrededores que sintonizan esta programación. Queremos también agradecer al pastor Natividad Ramos, que él nos acompaña de lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Y queremos, darle la bienvenida al pastor Natividad Ramos, ya que ha comenzado la primera carta de Corintios. Estamos en el capítulo número 1 en su comienzo, así que agradecemos una vez más. Pastor, muy buenos días, adelante y le escuchamos. Pues muchas gracias, hermano Isaí. ¿Y cómo cree usted que al contrario yo disfruto esa alabanza? Porque expresa grandes verdades doctrinales. Y precisamente el hermano que canta esto es el hermano Luis Fernando de León de Guatemala, que en una ocasión que estuve ahí predicando en la Iglesia Central de Asambleas de Dios, fue generoso y nos obsequió una colección de sus cantos que son tan preciosos. Verdaderamente yo los disfruto. Y todos estos años, creo que por 17 años que tengo en la radio, aquí en la ciudad de Monterrey, invariablemente siempre está presente el cantar del hermano Luis Fernando de León. No sé si está escuchando o escuchan en Guatemala. Un abrazo y mi gratitud por estos cantos al Señor. Así que, hermano Isaí, esa es la cuestión. Cuando menos no sé si es el autor, pero sé que él es el que lo canta. Muy bien, mis hermanos, pues entonces, gracias a nuestro hermano Isaí, que tiene en su corazón que participemos. Gracias a nuestro hermano de Nueva York, nuestro hermano Gamaliel, que retransmite, y a los hermanos de allá de Centroamérica. Seamos bendecidos de Dios esta mañana con la palabra. Y bueno, estamos precisamente en esta primera carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto, una iglesia que él había fundado, por supuesto, en este caso, y que era su estilo. Él decía, yo no quiero edificar sobre fundamento ajeno, antes donde no había sido anunciado. Ese era su estilo misionero. Era un misionero de esos de a de veras. Y bueno, en el lunes pasado empezamos con esta carta que algunos me han dicho, hermano Ramos, ¿para qué te metes en esa carta? Es una carta que tiene muchas complicaciones y aristas y pues no va a veces a ser aceptada por todos. Pues yo no sé,
Lo que sí digo es esto, que ninguna palabra que esté en la Escritura es como para ocultarla. Ahí está y ahí nos vamos. Así que yo espero que esta carta a los Corintios bendiga nuestros corazones. Buscaremos, como alguien me dijo, salir bien librado. Y yo espero salir bien librado con la ayuda del Señor, porque ninguna palabra escrita es para esconderse. Muy bien, pues hermanos, voy a volver a leer. Estoy precisamente en la introducción, que diríamos es el saludo apostólico a la iglesia de Corinto, el saludo apostólico. Pero yo he aprovechado ese saludo para ir dando pormenores de la iglesia de Corinto, para que usted se vaya formando una idea muy clara de cómo era esta iglesia. Por lo tanto, esta mañana reincido en los mismos versículos del mensaje pasado, versículos del 1 al 3, por lo que propiamente digo, sigo en el saludo apostólico que el apóstol envía. Y dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esos son el saludo que el apóstol Pablo hace a la iglesia. Muy bien, dije que en el mensaje pasado, porque seguimos con estas enseñanzas, no es propiamente predicación de corte evangelístico, es reflexiones, es enseñanza. Y en el mensaje pasado hablé del contexto en el cual esta iglesia, a la que Pablo le llama Iglesia Santa, fue establecida en Corinto. Aunque debo advertir que aún en este segundo mensaje no voy a dejar de agregar antecedentes para que usted vaya, dije, formándose una mejor idea de lo que fue la vida de aquella iglesia, pero en términos congregacionales, no en términos meramente individuales, congregacionales. Pero volvamos con el apóstol Pablo, en quien jamás se había visto semejante condición de desánimo. Es decir, en nadie habíamos visto, mucho menos en Pablo, una condición de desánimo, a grado que estando en Corinto no predicó, a grado de callar. Pero cuando el Señor habla con él, le da motivos de ánimo para predicar, haciéndole una revelación inesperada por el apóstol, porque acababa de ver sin duda la vida inmoral de esa ciudad, que la inmoralidad se veía por todas partes, a la luz del día o en la noche. Y el Señor le dice a Pablo, habla y no calles. Que hablara a esa gente que indiscutiblemente Pablo calificaría de verdaderamente pervertida. Háblale, entre esos pervertidos yo tengo mi pueblo. Y sin duda jamás tampoco él había estado expuesto a mezclarse en un medio tan bajo, tan vil. Y le da el Señor una buena razón que dije en el sermón pasado, hundía sus raíces en lo que se conoce como
la elección eterna o la elección hecha en la eternidad. ¿Cuál es esa? Bueno, que Él nos conoció desde la misma eternidad, en ese atributo precioso de la presciencia, que es el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Porque hemos dicho, Dios conoce lo que está pasando, lo que pasó, lo que va a pasar y lo que no pasó pero pudo pasar. ¿Acaso no dijo Capernaum, si en Sodoma y Gomorra hubieran sido hechos estas maravillas que han sido hechas contigo, si hubieran arrepentido? Sí, pero no sucedió, pero pudo suceder. Y el Señor conocía eso. Y por ese conocimiento anticipado, mis hermanos, que Dios tiene de las cosas, es que le dice a Pablo, aquí tengo mucho pueblo. Qué interesante, no pocos. Fue pues en esa circunstancia que por vez única vimos al apóstol en su más baja condición anímica, a punto de quiebre, incluso lleno de temor, porque el Señor le dice, predica, no temas. Y si le dijo no temas, no fue ociosa la palabra, es porque tenía temor. Estaba solo, sin recursos. Pero el Señor Jesús, que lo había enviado a ese mundo gentil, tan lejano del pensamiento y de la conducta judía, tuvo con él un gesto de solidaridad. Habló con él, vino con él y lo bendijo. Lo bendijo con la llegada de un matrimonio judío que eran creyentes, con quienes se hospedó y llegaron a ser excelentes compañeros, porque se sumaron al trabajo misionero del apóstol. Hablaremos luego después de esto. Así que fue un refrigerio en la soledad del apóstol. Siempre sucede así, que el Señor se solidariza con nosotros. Pero eso no fue todo lo que representó ese matrimonio. Mire el detalle. Mire el detalle, es que todo judío debía tener un oficio. Y sin duda preguntarían al apóstol, ¿y cuál es su oficio, hermano Pablo? Y él diría, bueno, yo me dedico a hacer tiendas de esas que usaban precisamente para viviendas portátiles, por así decirlo, que era muy común. Yo me dedico a hacer tiendas, era una especialidad. Y entonces se oiría nosotros también, hermano. Así que se hospedó con ellos y empezaron a trabajar juntos. Pero espéreme tantito. Usted diría, hermano Ramos, pero ¿para qué tiene que hablar de ese detalle? ¿Para qué? Bueno, es que trabajó para autosostenerse, para cubrir sus gastos. Y usted me podrá decir sin duda, ¿y eso qué tiene que ver con la carta, hermano? ¿Qué tiene que ver? Se lo voy a decir de este modo. Estamos hablando de la carta a los Corintios. Estamos hablando de una iglesia que él fundó. Y estamos hablando frente a la conducta que la iglesia de Corinto tuvo. Entonces se lo voy a decir de este modo. Frente a esta iglesia tenía mucho que ver. Que él podía vivir de su trabajo sin tener que depender de ellos. Y justo ese detalle de autosostenerse habría luego, fíjese bien, de ser traído a memoria, escúcheme bien,
Estamos analizando pormenores, esas piezas chiquitas que luego se convierten en piezas importantes. Estamos aprendiendo de estas cuestiones. Ese detalle de que él se sostuvo con sus gastos, con su trabajo, habría de ser traído a memoria por razones de reproche a una iglesia mezquina. Mezquina. Nunca le dio nada. Qué linda iglesia. Pero cuando venían los falsos apóstoles se derrochaban. Pero me adelantaré mejor, me voy a adelantar para dejar claro que no es un reproche movido por el sentimentalismo. Pero aunque fuera como un sentimiento tierno, las cosas pueden llegar a convertirse en emociones que se expresan de un modo patético. Sentimentalismo que luego llega a ser altamente dañino en las relaciones humanas. El apóstol Pablo lo traería a memoria por otras razones que en su momento estaremos estudiando. Así que con esa advertencia, escuche lo que les habrá de decir luego a los de Corinto. Lo que he necesitado, estas manos me han servido. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Jamás le pidió nada a los de la iglesia de Corinto y estos jamás le dieron nada. ¿Quiere que le demos? Pues que nos pida. ¡Qué mezquinos! Y eso de no pedirles nada habría luego de ser usada, fíjese bien, por los que buscarían valerse, porque en Corinto se lanzaron contra el apóstol Pablo a llegar a decir que no era apóstol, que no tenía apoyo de Jerusalén y que pidiera cartas de recomendación. Santo Dios, ¿qué diría Pablo? Cartas de recomendación, Corintios, pues si ustedes son mis letras. Buscarían valerse de cualquier motivo para desacreditar su apostolado, diciendo, bueno, que el hecho de que no pidiera para su sostenimiento era prueba que no era un apóstol. Perdón. Por eso, pero eso hace que el apóstol les descubra la razón por qué tomó esta decisión de no pedirles, que no había sido a capricho, sino que lo hizo no porque le faltara el derecho de pedirle sostenimiento a ellos, sino que lo hizo porque era astuto, porque se dio cuenta que eran esa clase de gente que da y luego reprocha. Lo que decían los antiguos, da pan con cordonazo. ¿Conoce usted a alguien así? Que da las cosas y luego las reprocha. Y les dijo que se alegraba de haberles predicado el evangelio gratis, que esa era su gloria. Alabado sea Dios. Que todo se lo debía a Dios y nada le debía a los hombres. Aunque no deja de decirles que aunque de ellos no recibió nada, que él recibía dinero de su trabajo. Santo Dios, era un hombre tan intenso, tener que trabajar y luego visitar y predicar y enseñar a la gente. No es una cosa sencilla. Este era un hombre que trabajaba intensamente, pero que no solamente era su dinero, sino que además los hermanos de Macedonia, los de allá de Filipos, hermanos, principalmente, no lo habían olvidado y veían por él
aún en su pobreza. Pero mientras digo esto, no deja de ser lo que le estoy comentando, otra pieza más de la introducción del mensaje pasado. Y no deja eso de ser un perfil de cómo era esa iglesia de Corinto. Así que ya va usted formando una idea de esta iglesia. Pero bueno, mejor retomamos, ¿qué le parece? Como punto de partida para esta reflexión, las palabras del Señor Jesús, que le dijo que allí tenía mucho pueblo. Y el apóstol responde con predicación. Alabado sea Dios. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Y primero fue con los judíos, como dice el libro de los Hechos, capítulo 18, 4 al 6. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a gentiles. Y eso de persuadir es convencer. Persuadía es razonar con ellos, es darles argumento de peso para que creyeran el mensaje de Jesucristo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, dice Lucas que Pablo estaba constreñido por la palabra. Es decir, se había desatado en él una actividad para predicar intensa, presionado. La palabra lo empujaba. La carga del Señor estaba sobre él para que predicara con gran diligencia, con vehemencia, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Alabado sea Dios. Los judíos incrédulos se opusieron blasfemando y les dice: desde ahora me iré a los gentiles. Y ese pueblo que el Señor Jesús le dijo que tenía allí entre esa gente perversa. Y es que es maravilloso pensar entre esa gente tan inmoral, tan perversa. Allí tenía Dios pueblo. Y cuando Pablo predicó, esa gente que estaba en lo oculto, por así decirlo, porque nadie sabía de eso, salieron a la luz, dieron un paso al frente, creyeron al Señor Jesucristo y sus vidas fueron cambiadas, radicalmente cambiadas. No como hoy se predica, que la gente se convierte poco a poquito y que va cambiando poco a poquito. No, señores, esa no es la doctrina del Evangelio. Porque la salvación es una operación del poder de Dios que transforma, que cambia. No va resucitando poco a poco. El niño no va naciendo poco a poco. El niño nace o no nace. Y de esta manera, bajo el poder de la predicación del Evangelio y el poder de su gracia, nació una preciosa iglesia, donde al parecer predominaba la clase humilde. Sin embargo, es específico el apóstol al mencionar también a creyentes que eran ricos, que tenían un buen nivel económico. Y como siempre, yo quiero lograr ese detalle, que sea otra piececita que estamos poniendo allí para tener una mejor idea. Lo voy a lograr para hacer otro señalamiento que dio pie a que luego el sacramento de la Santa Cena lo convirtieran en una oportunidad para que los pobres tuvieran su propia Santa Cena muy austera y los ricos tenían la suya, en las que abundaban las viandas ostentosas y llegaban hasta la embriaguez, pervirtiendo
el glorioso sacramento de la Santa Cena. La iglesia cristiana solamente tiene 2 sacramentos: el bautismo en agua y la Santa Cena. El cristianismo no es altamente simbólico, no lo es. ¿Por qué razón? Porque la figura, el tipo o el símbolo son necesarios mientras llega la realidad. Cuando la realidad se hace presente, ya no se necesitan esas figuras, ni esos símbolos, ni esos tipos. Y Cristo estaba presente. Así que creo que usted ya empieza a darse cuenta a la gente que tuvo que pastorear el apóstol y de lo que ha de ser esta carta. Así fundó la iglesia de Corinto y estuvo allí alrededor de 1 año y medio. Esto según el capítulo 18, verso 11 del libro de los Hechos. En su segundo viaje misionero hizo él. Por cierto, desde allí escribió sus 2 cartas más antiguas, que son, mis hermanos, la primera y segunda a los tesalonicenses. Son las primeras cartas, así se considera las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo. Pero ahora había pasado como 1 año y medio de que él se había ido de Corinto. Escribe esta carta mientras se encuentra en la ciudad de Éfeso, en su tercer viaje misionero. Una familia a la que identifica, él tenía una gran cruzada, por así decirlo, en la ciudad de Éfeso. Milagros, maravillas, la gente estaba dejando el ocultismo, quemando los libros de brujería, de hechicería. Pero una familia a la que él identifica como la familia de Cloé, en el capítulo 1, verso 11 de 1 Corintios, lo pone al tanto de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y las noticias fueron alarmantes. Los cristianos de esa iglesia habían hecho divisiones, grupos que se combatían mutuamente. Qué lamentable es que en una iglesia se den esas divisiones, esos grupitos. Unos decían que eran de Apolos, otros que eran seguidores de Pedro. Unos más se proclamaban como de Pablo. Y otros, los que yo llamo los presuntuosos, se proclamaban y diciendo: nosotros somos de Cristo. ¿Cuántas veces la gente dice eso? Y es por pura presunción. Había pleitos entre los hermanos. Fíjese usted a qué grado estaban las cosas. Se demandaban unos a otros en los tribunales paganos. En el culto cantaban, adoraban, había manifestaciones espirituales, y al siguiente día te espero en los tribunales. ¡Qué preciosidad! Había incesto. Los cultos eran un desorden. Y algunos se atrevían a interrumpir el culto congregacional, que es que para ministrar su cuenta a alguien. Yo siempre he dicho, el que preside la iglesia, si está predicando, guarde silencio todo mundo. Pero se ha hecho costumbre que no falta que, sintiéndose profeta, sintiéndose alguien con revelación, se levanta, interrumpe el culto, que es que para ir a ministrar. Ese es un desorden. Alabado sea Dios. ¿Qué le parece? Para ministrar por su cuenta a alguien. De tal manera que terminaban casi en orgías, que además necesitaban consejos sobre muchas cuestiones. Todo eso fue el motivo de esta primera carta, mientras el apóstol estaba en la ciudad de Éfeso. Y le pidieron que fuera urgentemente a Corinto. Pablo, necesitamos que vengas. Y fíjese la respuesta que él dio.
que no podía ir, porque en Éfeso se le había abierto una puerta ancha y eficaz, y que eran muchos los adversarios. Y no voy a dejar pendiente esta batalla, diría Pablo. Según 1 Corintios 16:9, y con esos conflictos de esa iglesia, es que entramos a los primeros 3 versículos. Dice el verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esa declaración lleva toda la intención de dejar muy claro que él tenía autoridad apostólica porque lo había llamado Dios al ministerio. Y eso es lo que estoy diciendo, la importancia de tener un llamamiento, porque es donde está la autoridad. Allí estaba su autoridad apostólica, que a él lo habían llamado a ser ministro de Jesucristo. Y a él lo apoyaban, porque a algunos les parecía conveniente desconocer su autoridad, pues sencillamente para no verse enfrentados al apóstol por sus desórdenes. Y se sumó a eso una rebelión, una corriente que sostenía que Pablo no era apóstol, y si no era apóstol, su autoridad no debería ser reconocida. Por eso habremos de ver la defensa que el apóstol hace de su ministerio. Por eso su primer declaración va en ese sentido. Antes que nada menciona su nombre y dice, Pablo, soy Pablo. Pablo, ¿y qué pasó con ese Pablo? Que fue llamado a ser apóstol, que sería igual a decir Pablo el llamado, pero que en griego significa Pablo el que fue convidado. ¿Convidado por quién? Convidado por Dios para hacer lo que era. Alguno a quien se convida por su nombre. Así que si dice que es apóstol por la voluntad de Dios, sería igual a decir, hermanos, Dios me invitó, Dios me convidó a que fuera apóstol de su Hijo Jesucristo. Así que si Dios me llamó, yo no me llamé a mí mismo, pues en tanto era celoso de su pueblo Israel, lo que menos hubiera querido este hombre sería precisamente anunciar a Jesucristo entre los odiosos gentiles. Porque Pablo había tenido las mismas aprensiones de todos los judíos. Sin embargo, en un llamamiento soberano, se recuerda la conversión de él. A la puerta de Damasco, llegando a la ciudad de Damasco, mientras él iba a perseguir a los creyentes, él dijo, había pensado hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Pero allí precisamente, allí el Señor se le aparece y maravillado le pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y este que odiaba a los gentiles, Dios lo hizo apóstol de los gentiles. Dios quiso que fuera apóstol. Y si lo había llamado a ser, entonces, hermanos corintios, detractores del ministerio de Pablo, ahí estaba la base de su autoridad. El que es llamado para hacer cualquier cosa en el pueblo de Dios, en la obra de Dios, está facultado y tiene apoyo. Por eso, los que hoy son llamados viejos predicadores, teníamos muy presente que para ser ministro de Jesucristo debía haber de por medio un llamamiento. Y no se vaya a confundir. Usted me va a decir, entonces no puedo hablar de Cristo. Esa es otra cosa. Usted tiene que testificar la salvación. Claro que sí, anuncie que Cristo salva.
coméntele a medio mundo, pero eso no lo hace ministro. Y el que asume un ministerio debe asegurarse que no lo está haciendo bajo impulso propio, no por inducción de los padres, de los amigos, de una organización, sino que lo hace porque lo han llamado, lo han convidado. Por cierto, quiero decir que de eso del llamamiento ya no se habla en esta generación, que es otro de los fenómenos eclesiásticos que se han dado y que nosotros, los viejos predicadores, hemos estado muy atentos del qué pasa entre la gente. Así que usted pregunte cuándo te llamó el Señor y se va a dar cuenta. Así que Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y agrega, y Sóstenes el hermano. ¿A quién? A un tal Sóstenes. Pero ¿quién era este Sóstenes? Porque pues, lo menciona, no se sabe, solo se puede especular. Pero lo cierto, lo que sí era cierto, es que era un hermano en la fe, un creyente, y Pablo lo asocia con él, privilegio. Y al escribir esta carta, ese Sóstenes, que quién sabe quién era, y no he buscado mucho saber quién era, estaba con el apóstol. Y Pablo humildemente lo incluye. O bien, puede ser que este Sóstenes, el hermano, y de quien no se dice mucho, solo dice el hermano, era alguien por su importancia, no era necesario decir más de él. Pues todos sabían que era un hermano de renombre. Y para demostrar a sus detractores que él gozaba de todo el apoyo de ese hermano, porque Pablo era muy astuto, muy práctico, y no escribía letras por escribir letras. Es posible también que fuera el que había sido el prepósito de la sinagoga, y de ahí que se haya dicho que Saulo el perseguidor se había convertido en Pablo el apóstol, y que Sóstenes, fíjese bien, el perseguidor de Pablo, el que había encabezado la persecución contra Pablo, era uno de los trofeos gloriosos de la gracia, se había convertido, y esos dos se dirigían a la iglesia. Dice el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y otra vez, mis hermanos, pongan mucho cuidado en esta enseñanza. Iglesia de Dios que está en Corinto. Una iglesia de Dios en una ciudad tan inmoral, en una ciudad tan perversa. Dios tenía una iglesia. Pues ahí está una iglesia de Jesucristo. Luego entonces, es alentador saber una cosa, mis hermanos, que no hay un lugar tan inmoral en la tierra que no se puede establecer la iglesia de Jesucristo. Una iglesia que luego consintió la inmoralidad. Le estoy dando pormenores de esta iglesia. Es que habían vivido en la inmoralidad más profunda, se convierten a Cristo, pero luego retomaron muchas cosas de esa vieja inmoralidad. Y cabe pensar, hermano, pero ¿acaso no habían sido ellos justificados, lavados con la sangre de Cristo y llenos del Espíritu Santo? Pues eso es lo que el Señor le dijo a Pablo,
Y esto Pablo les dijo a los corintios, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados. Bueno, eso era cierto. Sin embargo, a veces le pasa al creyente, se conduce como si nada de ese cambio hubiera sucedido con él. Sin embargo, a pesar de que el apóstol tenía conocimiento con toda precisión de lo que allí pasaba, que habían sido llamados santos por Dios, que eran santos, y él siguió sosteniendo que eran santos, pero santos que no vivían en santidad. Es interesante. Con todo y eso, a pesar de los problemas de inmoralidad y la conducta desordenada de la iglesia de Corinto, Pablo insiste y dice, le estoy escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Ve usted? No regatea a decirles santificados en Cristo Jesús. Y luego otra vez insiste y los llama santos. La iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Está asegurando el apóstol Pablo que en Corinto sí hay una iglesia de Dios. La insistencia del apóstol es categórico. No se espanta, no trata de cambiar el lenguaje, sostiene que era la iglesia de Dios. Pero cuando él está diciendo la iglesia de Dios, está ya sembrando una idea que no es la iglesia de Pablo, que no es la iglesia de Pedro, que no es la iglesia de Apolos, y se está dirigiendo prácticamente al divisionismo de los hermanos de Corinto, que habían formado grupos, yo soy de este, yo soy de otro. Qué odioso es esto, qué fatigante. Yo le agradezco a Dios por haberme concedido una iglesia que vive en paz. Esta no es la iglesia del hermano Ramos, es la iglesia de Dios que yo diría está en Avenida Ruiz Cortines 221 Oriente, en tal o cual colonia, porque Dios conoce el domicilio donde está su pueblo. Alabado sea Dios. Y Dios dijo, están en Corinto, allí en la ciudad de Corinto, ahí tengo el pueblo, ahí está mi iglesia. Era una iglesia que Dios tenía en una ciudad verdaderamente disoluta, una ciudad inmoral. Y eso, que más parece una contradicción, no es más que la paradoja de la gracia. Porque el verso 2 sigue diciendo, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Y digo machaconamente que ¿qué? ¿No has tomado en cuenta el reporte de la familia de Cloé y otros hermanos que te han mencionado, hermano Pablo? ¿Cómo están viviendo en la iglesia? Y tú insistes en llamarlos santos. ¿No es esto una contradicción? Estas son las cosas, mis hermanos, que habremos de aprender en esta carta tan profunda, tan difícil a veces, pero que aunque no sea una carta pastoral, no deja de tener toda una tesis pastoral. Porque usted y yo vamos a aprender, mis hermanos pastores, la sutileza con que Pablo desenredó este problema y que no le costó poco, tardó su tiempo. Así que, mis hermanos, este segundo mensaje lo he utilizado en el saludo apostólico a la iglesia de Corinto,
para seguir haciendo un bosquejo, una figura, un retrato hablado de cómo estaban las cosas y a qué clase de gente el apóstol Pablo le estaba ministrando. Yo espero que estas enseñanzas, que no son predicaciones, son reflexiones, son enseñanzas, usted las vaya asimilando, que las vaya tomando y actualizando y diciendo esto y esto y esto, y yo le aseguro que al final usted va a tener toda una riqueza en las manos. Mis hermanos ministros, pastores, que el Señor les bendiga. Y hermano Isaí, gracias por la participación de esta mañana. El Señor le guarde. Bueno, gracias a usted también, pastor, por esta oportunidad que se nos ha dado el día de hoy de poder valorizar lo que Dios ha puesto en las manos de cada uno de los ministros que saben ejercer este poderoso evangelio. Pablo era un gran ejemplo y claro que sí, estamos aprendiendo el proceso. Y qué lindo cuando hay hombres que ya tienen la experiencia y que se nos ha dejado no solamente hablado, sino escrito, para que cada uno de nosotros seamos sobreedificados. En esta mañana queremos saludarle a usted que nos está sintonizando en Centroamérica, en la parte alta de los Estados Unidos, en Nueva York, en México también. A todos nuestros hermanos les saludamos en esta mañana, en este día, y le queremos agradecer una vez más a ustedes que esta carta maravillosa, la primera carta a los Corintios, una carta que hay mucho de qué aprender, y gracias a Dios por estos hombres que Dios ha puesto para poderla explicar. Bueno, le vamos a dejar con esta alabanza. Enseguida venimos también con nuestra información. Tenga ahí algún papel o tenga anotando en su teléfono, en el cual usted se puede comunicar con nosotros a la siguiente información que estaremos dando. Así es que gracias una vez más, les agradecemos infinitamente por su sintonía a esta programación en este estado de Carolina del Norte, saludando a todos ustedes que nos escuchan lunes, miércoles y viernes en Tendencias de Nuestro Tiempo. Para nuestro Dios, no importa cuán grande sea tu necesidad, recuerda que en Cristo se encuentra tu respuesta. Solo clama con fe. Tendencias de Nuestro Tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoracion@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de Nuestro Tiempo. Que no hay nada imposible para ti. Tu palabra ahí nos dice que no hay nada imposible para ti, mi Dios. No hay nada imposible para nuestro Cristo. No hay nada imposible para nuestro Dios. No importa cuán grande sea tu necesidad, recuerda que en Cristo se encuentra tu respuesta. Tendencias de Nuestro Tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoracion@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de Nuestro Tiempo.